Bueno, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Hoy les vamos a compartir las orientaciones correspondientes al parcial de práctica. Somos Natalia Guerra y Lady Juliana Jaramillo. Bueno, entonces vamos a partir hablando de los módulos que se proponen desde la prueba Saber Pro, que son 3 módulos. Son el módulo de enseñar, formar y evaluar. Vamos a iniciar con el módulo de enseñar y el módulo de enseñar nos hace referencia a esas competencias que están relacionadas con ese uso específico de esas didácticas de la disciplina, ¿cierto? Con el fin de promover o favorecer esos aprendizajes de los estudiantes. Esas competencias de las que hablamos tienen que ver, o las preguntas que se formulan tienen que ver con comprender ese uso de las didácticas, ¿cierto? En el proceso de enseñanza, con diseñar esos proyectos curriculares, los planes de estudio, las unidades de aprendizaje y con promover actividades de enseñanza y de aprendizaje. Entonces tiene que ver con todo ese asunto específico de la enseñanza en el proceso de aprendizaje. Entonces esas preguntas van a ir orientadas a este tipo de habilidades, de competencias. En el módulo de formar nos encontramos con unas competencias que van encaminadas a fortalecer esos conocimientos pedagógicos, ¿cierto? Y generar o crear esos ambientes educativos para el aprendizaje, ¿cierto? Con respecto a los estudiantes, el docente y la comunidad. Entonces nos habla el ICFES de que las competencias que se evalúan van dirigidas a comprender esas características físicas, intelectuales y sociales de los estudiantes, a entender esa cultura estudiantil, a comprender los procesos de desarrollo profesional y esos planes de mejoramiento que se hacen de manera continua, y a vincular esas prácticas educativas con el reconocimiento de la institución educativa, ¿cierto? Entonces, son procesos que están orientados a ese componente pedagógico y a que esos ambientes educativos en la cultura institucional, cómo se gestan ahí, cómo se ven reflejados. Y con respecto al módulo de evaluar, entonces son competencias que permiten hacer seguimiento a ese proceso de formación, ¿cierto? Evaluar, como su propio nombre lo dice, y van enfocadas a conocer esas diferentes alternativas que utilizamos para evaluar, a comprender el impacto de esa evaluación en el mejoramiento de esos procesos educativos y a comprender esa relevancia de la autorregulación de los sujetos en la educación. Entonces es un módulo que va específicamente orientado a la evaluación hacia esos procesos de formación, ¿cierto? No evaluación en términos generales institucionales, sino frente a esos procesos de formación de los estudiantes. Listo, entonces partiendo de lo que propone el ICFES y de esas 3 competencias básicas que son las que se evalúan en Saber Pro, vamos a ver cómo hay determinado tipo de preguntas y vamos a ver en qué consiste cada una para poder empezar a formular, que ahorita Julie les va a contar cómo se formulan de acuerdo al tipo de pregunta. Entonces vamos a ver que hay 3 niveles de lectura. Para ello entonces nos vamos a centrar en el literal, inferencial y en la crítica intertextual, para poder identificar elementos claves en la construcción de las preguntas. Entonces, en el nivel literal es un nivel de lectura, ¿cierto? Inicial, en el que se hace una decodificación básica de la información, ¿cierto? Entonces, lo que está dentro del texto está explícito ahí y las preguntas van a retomar información que está explícita dentro del texto, ¿cierto? Cuando les presentamos un texto a los chicos, ellos van a poder rescatar la información que hay en el texto de manera literal. Entonces, es como lo dice, como lo presentamos ahí, es una información, una codificación básica de esa información que hay dentro del texto. Cuando nos referimos a lo inferencial, hablamos de un nivel de lectura que requiere ir más allá, ¿cierto? Requiere hacer lectura de lo que hay entre líneas en el texto, ¿cierto? Como dice acá, desentrañar intenciones que hay en los textos, que no están de manera explícita, ¿cierto? Que ellos tienen que hacer otro tipo de análisis para poder inferir lo que hay ahí. Entonces aquí se hacen deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de las culturas y de los presaberes. Entonces, aparte de que
no encontramos literal la información dentro del texto, los muchachos tienen que hacer una inferencia con los elementos que ya traen previos de sus saberes y con elementos que también hay ahí dentro del texto. Y cuando nos referimos a lo crítico intertextual, es un nivel que exige que haya una posición crítica frente a los textos y que podamos relacionarlos entre sí, ¿cierto? Por eso nos habla de la intertextualidad. Entonces, si proponemos, por ejemplo, dos textos, ¿qué relación encontramos allí? Y qué postura crítica tenemos también nosotros frente a eso que se está construyendo, pero eso de manera objetiva, ¿cierto? No es una construcción crítica desde los objetivos, sino desde lo objetivo. Entonces, con estos niveles de lectura, vamos a empezar a construir esas preguntas basándonos también en esos elementos que nos propone el ICFES desde las competencias de enseñar, formar y evaluar. Y Julie les va a contar cómo se hace la construcción de cada una de esas preguntas a partir de esas competencias y a partir de esos niveles de lectura. ¿Listo, Julie? Bueno, muchas gracias, Nati. Entonces, la idea es contarles a grosso modo cómo podemos utilizar algunos tips para elaborar este tipo de preguntas, porque sabemos que es un tema bastante amplio y bastante, pues, complejo desde la extensión que se trabaja en las preguntas de lectura crítica. Bueno, una de las recomendaciones que más priman a la hora de elaborar este tipo de preguntas es que se construye un enunciado con 4 opciones de respuesta, las cuales se enumeran en A, B, C y D, ¿cierto? Cuando utilizamos las opciones de respuesta, no debemos utilizar opciones de respuesta que digan todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Es importante que la longitud de las respuestas o la extensión de las respuestas sea similar, ¿cierto? Si hay 2 largas, entonces utilizar 2 largas y 2 cortas, o las 4 largas o las 4 cortas, pero no dejar pues como a la deducción respuestas demasiado cortas o respuestas demasiado largas. Al finalizar la respuesta es importante que siempre se finalice con un punto y aparte. ¿Por qué? Porque siempre se construye un enunciado que se va a conectar directamente con la respuesta y se asume como si fuera un párrafo donde está la información que se busca brindar al estudiante. No presentar opciones de respuesta obvias o muy ambiguas, para que eso genere de una u otra manera la postura, el reconocimiento y la lectura crítica que el estudiante hace de estos textos como tal. Y las opciones de respuesta deben tener continuidad con respecto al enunciado, es decir, el enunciado que se está compartiendo, a la hora de leer el enunciado con la respuesta, se debe de leer de forma secuencial. Ahí es donde los aspectos gramaticales que se acompañan en esa conexión, desde la cohesión, deben establecer una sincronía para que se establezca y se relacione lo que se le quiere brindar al estudiante. Bueno, como ahorita Nati nos hablaba de los 3 niveles de lectura, entonces aquí a grosso modo les presentamos qué se puede preguntar en un nivel literal. En ese nivel literal se pueden identificar aspectos específicos que están dentro del texto, entonces podemos identificar detalles, podemos identificar secuencia de sucesos o de hechos, podemos identificar significados de palabras, contraposiciones, aspectos que van desde la gramática, podemos citar pasajes y detalles que están desde el texto. Algunas formas de preguntar o de completar los enunciados son las que nosotros sugerimos y que hemos tomado desde una adaptación que se hace a través del IFEX. Entonces, se podría preguntar así. En el siguiente párrafo, la palabra subrayada se puede reemplazar por, ¿cierto? La tesis del texto podría ser, la palabra subrayada en la siguiente oración o párrafo se refiere a, la siguiente afirmación corresponde a, o el tema o la tesis central sería tal, ¿cierto? Entonces, podemos utilizar esas pequeñas oraciones, esas pequeñas palabras que van a acompañar nuestras preguntas. Para la parte inferencial, que es la deducción que el estudiante hace a partir de la información, pero que debe tener coherencia con la tesis y el sentido global del texto, nos ayuda a predecir los resultados o a deducir los mensajes que está explícito en la información. A partir de la información del texto se refiere un significado
y se tiene en cuenta que se logra identificar la intención comunicativa del autor. En este tipo de preguntas nosotros podríamos preguntar de la siguiente manera: considerando la información se podría inferir que, a partir del texto, en el texto anterior se pretende que. Este tipo de cuestionamientos o de oraciones acompañan el enunciado, ¿cierto? Lo ideal es que primero se presente el enunciado y luego acompañamos estas oraciones para que conecten con la respuesta que corresponde. Y finalmente utilizamos las preguntas que son de tipo crítico, que como lo decía Nati, entonces busca identificar y evaluar los argumentos expuestos en el texto desde una posición objetiva, es decir, de lo que la formación profesional le ha brindado al estudiante, en nuestro caso, para lo que las vamos a aplicar en este momento, y cómo él desde la objetividad comienza a resolver situaciones en las que requiere estos conocimientos que ha venido adquiriendo en cada una de sus prácticas. Aquí se puede preguntar, considerando la información del texto se logra identificar, el texto puede asociarse con un refrán, una noticia, y estoy estableciendo intertextualidad, la situación cotidiana que mejor expresa lo que el texto ha dicho es, a partir del tema central, en qué tipo de contexto se puede representar la información, qué posición debe asumir el maestro en el caso de nosotros, qué posición puede asumir la comunidad educativa o el padre de familia. Entonces, desde allí yo puedo establecer niveles críticos que lleven a que el estudiante relacione la información y la lleve a la objetividad desde sus conocimientos y desde las propuestas que va a establecer. Nosotros les traemos un ejemplo que hemos tomado del IFEX, donde está la estructura con una pregunta donde se puede presentar lo que les hemos trabajado anteriormente. Este es el ejemplo. Entonces, como lo vemos acá, vemos que tiene un enunciado a manera de párrafo, tiene 4 respuestas A, B, C y D, ¿cierto? Y si nosotros leemos la pregunta de forma secuencial con la respuesta que viene a ser la número C, nos damos cuenta que se establece una conexión entre la última palabra del enunciado con la palabra que inicia en la respuesta C. También nos damos cuenta que cada una de las respuestas finaliza con un punto y aparte. También nos damos cuenta que la extensión de cada una de las respuestas es de 2 líneas, entonces está equitativa, ¿cierto? Hay un contexto en el enunciado, eso es muy importante, que nosotros establezcamos un contexto, así sea breve, en los enunciados que estamos dando al estudiante, porque eso lleva a que se pueda establecer un proceso más coherente. Muchas veces hacemos preguntas sin contexto, o cuando hacemos el enunciado inmediatamente le asignamos signos de interrogación, y lo ideal es no asignar signos de interrogación, sino establecerlo desde un enunciado que se pueda conectar con la respuesta, ¿cierto? Y esta es la forma como se pueden elaborar las preguntas que nosotros vamos a presentar para nuestro parcial. De igual manera, Nati y yo les estamos anexando también en las referencias de esta presentación, les estamos anexando el manual donde se puede encontrar toda la información del tipo de preguntas y también de cómo se pueden establecer desde los lineamientos establecidos por el IFE. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Esperamos que sea de mucha utilidad esta información y que logremos una construcción efectiva entonces de esos parciales de práctica. Gracias, Julie. A ti, Nati, un abrazo para todos. Chao. Chao.